México, 1935. Dígame, señorita, ¿quién escribió Don Juan Tenorio? Pregunta el locutor de un programa de aficionados, uno de los formatos de radio más populares de la década de los 30. La joven se pone nerviosa y comienza a decir nombres a lo loco. ¿Amado Nervo? No, señorita. Cervantes. No, señorita. Una mujer entre el público quiere ayudar a la joven, se pone de pie, sabe la respuesta, grita. ¡Zorrilla! La concursante la mira ofendida y la señala. ¡Zorrilla será usted, vieja desgraciada! Esta emisora 55-12-33. Adaptación la historia fue así. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. Capítulo 2. La radio en vivo. Un mal sueño. El inicio de la década de los 30 es una pesadilla. Gente sin empleo, sin ahorros, sin casa. La crisis económica mundial tras la caída de la bolsa de Nueva York pega fuerte en el mundo. Es la época en que el presidente Franklin Roosevelt construye carreteras, escuelas y demás obras, como medidas ante la depresión en Estados Unidos. Se consolida el imperio japonés. El Zeppelin Hindenburg se incendia. El franquismo español asesina a García Lorca. Adolfo Hitler y el partido nazi ascienden. También fueron los años de Blancanieves y los 7 enanos, el primer largometraje de Disney, de Lo que el viento se llevó de Victor Fleming, de Charles Chaplin en tiempos modernos, del Guernica de Picasso, del primer mundial de fútbol, de los trajes de baño ajustados y escotados, de la policía midiendo el largo de la prenda en las playas, de Max Factor y su base de maquillaje al alcance de cualquier mujer que quisiera parecer estrella de cine. La radio transmitía los bailes donde tocaban las orquestas de Benny Goodman, de Duke Ellington, de Count Basie, las voces de Billie Holiday y de Ella Fitzgerald. También La Guerra de los Mundos, hecha por Orson Welles, que causó pánico. La gente creyó en una invasión extraterrestre. En México, el poder es de Plutarco Elías Calles, aunque Pascual Ortiz Rubio es el presidente. Se instalan semáforos automáticos en la Ciudad de México. Se estrena Santa, la primera película sonora mexicana. Mujer, Granada y Farolito son los éxitos de Agustín Lara. La década de los 30, sobre todo, es el tiempo de la radio. Es 5 de febrero de 1930. El periodista Félix Pallavicini tiene una visión, el periódico hablado. Adquiere la XEN, Radio Mundial, y la primera nota que transmite es un mensaje del presidente Pascual Ortiz Rubio. En los meses siguientes, los locutores leen una y otra vez las noticias que día a día publican los periódicos. La idea no prospera. A finales de ese año deja de existir la primera radiodifusora dedicada exclusivamente a dar noticias. También lo hace la CIL de El Universal y la Casa del Radio. Es 18 de septiembre de 1930. Son las 8 de la noche. En un elegante y amplio estudio de radio en el Cine Olimpia se encuentran el conductor Leopoldo de Samaniego, el cantante Juan Arbizu, el maestro Miguel Lerdo de Tejada y la orquesta típica de la policía, entre otros personajes. Están atentos a que les den la indicación y entren al aire. Inicia la transmisión.
un sujeto toma una baqueta y la golpea contra las campanas de un pequeño carrillón vertical. La XEW nace ese jueves y con ella una nueva época en la radio. Emilio Azcárraga Vidaurreta, su propietario, es gerente de la México Music Company S.A., la distribuidora de fonógrafos, discos y radioreceptores de la RCA Víctor en el país. Parte del servicio que ofrecía era enseñar al comprador cómo usar el aparato. De eso se encargaba el ingeniero José de la Herrán Pau. El radio más antiguo que yo recuerdo es de 1924. José de la Herrán, ingeniero e investigador de la radio. Que es una radio Electrola RCA Víctor modelo 45, que eran de los muebles elegantes que lo rescaté de la propia Lagunilla y pues no pude evitar el comprarlo. Porque yo sabía que ese radio y todos los demás de la época los había armado y puesto en marcha mi padre. Como era el representante don Emilio de la RCA, pues todos esos radios pasaban primero por el taller de don Emilio, en donde se armaban y se probaban, y luego mi padre iba a las casas a enseñarle a la gente cómo utilizar el radio, lo cual le causaba bastante aburrición, pero pues lo tenía que hacer como parte de su trabajo. Para promover la venta de sus aparatos, Emilio Azcárraga decide instalar una radiodifusora que llegue al mayor público posible. Mientras otras emisoras comenzaban transmisiones con 50 o 100 watts, él compra un transmisor de 5000 watts de potencia. Esto le permite tener cobertura nacional y llegar a otros países del continente. Y lo que sigue es que el señor don Emilio Azcárraga, que era representante de la RCA Víctor, una gran fábrica de radioreceptores, era el exclusivo representante en México y empezó a vender los radios, que por cierto eran muebles finísimos de madera. En ese momento se le ocurre a don Emilio poner una estación de radio, pero ya en forma profesional, o sea, como una empresa que va a tener su gerente general, subgerente, vendedores de tiempo y técnicos muy preparados, y desde luego cuenta con los artistas que en ese momento ya eran famosos aquí en la Ciudad de México. Y la XW empezó a crecer, se acercaron a la W los principales cantantes y artistas, pianistas, las orquestas, y la XW los hizo a todos famosos con su transmisión de radio en la que los presentó. Entre ellos pues estaba Pedro Vargas, está Doña la Negra. Emilio Azcárraga no es el primero en utilizar la radio con fines comerciales. La XEB nació con la intención de promocionar los productos de la cigarrera de El Buen Tono. Además, justifica la existencia de la radio desde el punto de vista comercial. Luis Gerardo Salas, locutor de radio y comunicador. Al ser la estación que se hace prácticamente diseñada para anunciar a una marca de cigarros, ¿no? Así es como empieza la radio en México, con ese espíritu de carácter comercial. Tras un año al aire, Emilio Azcárraga logra que la gente no solo escuche la XEW, sino que la busque. Descubre que el verdadero negocio de la radiodifusión no es la venta de radios, sino del aire, el tiempo para la publicidad. La fábrica de jabón La Corona, Sociedad Anónima, que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus. La primera vez que se hace un anuncio en radio, lo hace la casa Sanborns de los Azulejos, y es una opereta. Claudia Segura, periodista especializada en radio. No es exactamente el comercial que hoy conocemos. Tiene que ver más bien con una transmisión que narra la primera transmisión de un concierto de ópera, y lo anuncia por primera vez la casa Sanborns. Entonces, muy espectacular.
particular. Era un evento cortísimo para todos, ¿no? Era la radio que te acompaña día a día. La XCW comienza a producir programas pensados en audiencia, radionovelas para las amas de casa, programas deportivos, reseñas de box, fútbol y toros para los señores. Y sobre todo, programas de música y de descubrimiento de nuevos artistas para el público en general. Surgen la hora radiola de RCA, la hora Cafeaspirina y la hora azul. Las cerveceras distribuyen radios en cantinas para que los clientes que no saben leer ni escribir se entretengan bebiendo y escuchando pláticas políticas, propaganda educativa, música y publicidad en programas como La Hora Carta Blanca o La Hora de la Cerveza de Don Quijote. La XCW, la voz de la América Latina desde México, que comenzó a hacer transmisiones en vivo en este formato en donde los músicos, los cómicos, los cronistas se paraban en un escenario, había butacas como si fuera un teatro y desde ahí hacían las transmisiones de los programas. Así comienza la XCW. La XCW impulsa personajes que se convertirán en figuras de la música popular mexicana. Suenan Pedro Vargas, Toña la Negra, Juan Arbizu, las hermanas Águila. Nacen programas como La Hora Íntima de Agustín Lara, donde el Flaco de Oro estrena una canción cada semana. La Hora de los Aficionados, en el que se dieron a conocer artistas como María Elena Márquez y Chela Campos o Cricri, el grillito cantor, donde Francisco Gabilondo Soler cantaba a los niños. Gabilondo Soler no tenía piano, entonces iba a los estudios ya formales de la XCW y se metía en un estudio que no hubiera nadie y se ponía a practicar y a tocar. Y un día que estaba tocando la canción del chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito, de repente lo toca en la espalda y voltea y es el señor don Emilio Azcárraga. Entonces se asusta y dice, no, perdone don Emilio, ya me voy. Y don Emilio dice, no se va usted, a ver, quiero oír bien esa canción. Y eso hace que entrara a la programación Gabilondo Soler como Cricri y sus composiciones, que no son pocas, son alrededor de 200 composiciones. Viene a ser el segundo compositor mexicano, siendo el primero, desde luego, el maestro Agustín Lara. El aparato radiofónico penetra a la intimidad familiar, ocupa casi un nicho en las salas. La familia se reúne a su alrededor, se consolida así el modelo comercial de la radio en México. Emilio Azcárraga Vidaurreta descubre el potencial de la radio con la XCW, funda la XCW, pero lo que es más interesante es que todo el proyecto va acompañado de la venta de radios. O sea, no nada más es poner las estaciones y que se escuche la XCW, sino es pensar en el negocio completo y poner las distribuidoras en donde puedas vender los radios para escuchar lo que están ellos programando. Y prácticamente es la invención de la radio como la conocemos inicialmente en México. ¿Recuerdan a la México Music Company S.A., la distribuidora de RCA Víctor que dirigía Emilio Azcárraga? Un trabajo de la investigadora Fátima Fernández Crisliff revela que esa empresa, o sea, RCA, poseía casi el 90% de las acciones de XCW. Esto favoreció el desarrollo de la más grande empresa de medios de difusión en habla hispana. Sin embargo, la Ley de Comunicaciones Eléctricas vigente en ese entonces prohibía la propiedad de estaciones radiodifusoras a extranjeros. El modelo es seguido más adelante por la XCB, apoyada por la BBC, y XEQ, que recibiría el soporte de CBS. Es la madrugada del 1 de enero de 1931. El presidente Pascual Ortiz Rubio pronuncia un discurso para inaugurar una nueva radiodifusora, la XEPNR, Radio Nacional de México, la estación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, el mismo que se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Aunque incluye espacios musicales, su objetivo es difundir la propaganda política. Esa extraña mezcla funcionó y la volvió muy popular. El año 1930 es importante para la radiodifusión en México. Él es Pablo Dueñas, cronista musical e investigador sobre la cultura popular mexicana. 1930 también significa la ubicación de XCB como una emisora ya madura, ya consolidada.
Son los primeros años de la década de los 30. La XEW y XEB compiten para conseguir la mayor cantidad de anunciantes. La B experimenta con formatos. Da información sobre personas extraviadas y heridos en la Cruz Roja. Retoma los concursos de oratoria que organizaba la radiodifusora de la SEP y convoca a aficionados para que participen. Lanza al aire por primera vez comedias y transmite en 1932 el primer radioteatro con éxito comercial, El Dr. Death, de Azorín. Formarían parte de las obras montadas Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Pura Córdoba. Pura era como la gran maestra que hizo actrices para radio también. Rita Abreu, comunicadora y autora del libro Damas con Antifaz. Y actores, desde luego, que comentan que, bueno, pues era curioso porque Pura siempre se ponía de dama joven, porque tenía una voz que no envejeció, y ella, bueno, como directora, pues se podía dar el papel principal, ¿no? Y Pura es muy importante dentro de la historia de las mujeres en la radio, es una mujer interesantísima. Son los años 30. Al inicio de la década hay 32 estaciones. Para 1935 ya son 73. El gobierno pone reglas. Es 10 de julio de 1933. La Ley de Vías Generales de Comunicación dicta que el Estado puede transmitir en las estaciones comerciales gratis y con prioridad mensajes que el presidente o las secretarías consideren necesario difundir. Es el primer antecedente de lo que después se conocerá como tiempos oficiales. La ley también indica que las estaciones pueden dedicar el 10% de su tiempo a la propaganda comercial. Ese mismo día, la Ley de Impuestos a las Estaciones Radiodifusoras establece un impuesto del 5% sobre los ingresos brutos de las estaciones comerciales. Es 16 de febrero de 1933. La radiodifusora XFX de la SEP tiene un nuevo titular, Agustín Yáñez. El escritor pone manos a la obra para regresar a la emisora su vocación educativa y cultural. Intensifica los cursos para el público, transmite conferencias que apoyaban las clases en las escuelas rurales, organiza conciertos y más. Lanza también el radioteatro histórico, donde participan figuras como Rodolfo Usigli, que adapta algunas obras, y el poeta León Felipe, que produce otras. Solo un año duraron las pretensiones educativas y culturales de la XFX. Agustín Yáñez deja el cargo. Un nuevo gobierno llega y no tiene interés en la estación. Soy Gabriel Sosa Plata, soy actualmente director general de Radio Educación. Agustín Yáñez fue uno de los directores de Radio Educación, fíjate, a fines de los años 20 y principios de los años 30. Y cuando él dirigió la Oficina Cultural Radiotelefónica, la radio de la Secretaría de Educación Pública, vivió un momento de esplendor. Lo había tenido con María Luisa Ross, pero él le dio un giro también muy importante porque logró mejores presupuestos, siempre es bueno, ¿no? Que en cualquier momento lleguen, ¿no? Mejores presupuestos, pero también una actualización tecnológica que le llevó a que Radio Educación, a la entonces Radio Educación, no se llamaba así, pero están ahí los antecedentes de todo ello, realizara cosas maravillosas, ¿no? Y se impulsaran los radioteatros, las radionovelas, se hicieran conciertos en vivo. Es 1934. Los gustos musicales de Lázaro Cárdenas y su política nacionalista se notarían en todas las radiodifusoras del país. A Cárdenas le gustaba el mariachi de Cirilo Marmolejo, la voz de Lucha Reyes y otros artistas de música típica. Se quejaba de la extranjerización de la música mexicana. Su secretario de Comunicaciones, el general Francisco José Mújica, le hacía segunda y le decía que el jazz era muy nocivo para México. Entonces se modifica la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se establece que los programas radiofónicos deben tocar al menos un 25% de música típica. Tal vez ese fue otro elemento que provocó el desarrollo y predominio de la música popular mexicana en los años 30 y 40.
Es 1936. El PNR nombra al escritor Armando de María y Campos, director de la XEFO. El hombre trae a México el Teatro del Aire, obras escritas solo para radio. Es el 26 de mayo. Los periódicos anuncian el estreno de la comedia microfónica Una que pasa, de Jacques Chaban. En el estudio de la XEFO están frente a un micrófono los actores Matilde Palau y Miguel Ángel Ferriz. Un operador les da la indicación. Van al aire. A las 6 de la tarde se escucha el primer Teatro del Aire en México. Semanas después se estrena la obra Aquí no hay más que una cama, del poeta Carlos Rivas Larrauri, la primera comedia radiofónica escrita por un autor mexicano. El Teatro del Aire es un éxito. En su primera temporada presentan más de 100 obras de autores nacionales y extranjeros con duración de 15 minutos. En las siguientes temporadas escriben obras Javier Villaurrutia, Rodolfo Usigli y Celestino Gorostiza, entre otros. Pero los cambios de administración y el retiro del presupuesto provocan que el Teatro del Aire se termine en 1939. Es 1937. Nace uno de los proyectos radiofónicos del Estado mexicano que permanece hasta nuestros días, La Hora Nacional. Un decreto presidencial ordena la creación de este programa semanal. Debe ser transmitido en cadena nacional por todas las estaciones del país, 93 en ese entonces, para que el gobierno informe a la población de sus actividades. En la noche del domingo 25 de julio de 1937, la XEDP, la estación del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, transmite la primera emisión de La Hora Nacional. XEXA Onda Corta, en cooperación con todas las radiodifusoras de México, llevan a ustedes esta Hora Nacional del Gobierno de México. Escuchando de Belino M. Presa, Cuarto Poder. Consentida, Vals, por la Orquesta Típica Lerdo, Fonograma Edison. Una fanfarria suena al mismo tiempo en los 350,000 radios que había en el país. Después valses de las orquestas típicas de entonces y entre cada tema un locutor informa sobre asuntos de gobierno. Soy Fernando Mejía Barquera y soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. También señalaría pues el proyecto de Lázaro Cárdenas, que empleó la radio para, va a sonar cacofónico, para irradiar la ideología de la Revolución Mexicana a través de este medio. Y de ese proyecto surge en buena medida la radio gubernamental, que ha tenido también matices oficialistas. Es 14 de julio de 1937. Los periódicos anuncian que esa noche nacerá una nueva radiodifusora, la XEXX, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La emisora plantea un proyecto educativo que, según se informa, difunda una obra cultural y pedagógica de excepcional interés. El anfiteatro Bolívar de la escuela preparatoria, en el antiguo colegio de San Ildefonso, está repleto. Los estudiantes no quieren perderse el momento. A las 8 de la noche Radio UNAM sale al aire. Presenta la estación Alejandro Gómez Arias, su primer director. Enseguida el trío clásico de la universidad, la soprano Celia Teresa Pin y la Orquesta Sinfónica de la Universidad ofrecen el concierto inaugural. Al otro día el semanario Hoy elogia la transmisión y publica que parecía una difusora norteamericana o europea. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras. Es 18 de marzo de 1938. Lázaro Cárdenas anuncia en cadena radiofónica que su administración resolvía hacer valer la ley de expropiación y nacionalizar la industria petrolera. Emilio Azcárraga inaugura su segunda estación, la XEQ, La Voz de México. Y como ya lo mencionamos, recibe el soporte del corporativo extranjero Columbia Broadcasting System, la CBS. La XEQ fue la primera estación
que mi padre probó para ver si funcionaba correctamente y se inauguró la XEQ ya con un transmisor hecho en México y además con una gran calidad de sonido. Nacen también la XELA, Radio Metropolitana, y la XEQK, que pretendía, según publicaron los periódicos de la época, continuar la labor de cultura y orientación, que iniciara años atrás la Secretaría de Educación Pública. Años después, la CUCA sería conocida como La Hora Exacta, la única estación en el mundo con programación exclusivamente publicitaria. Es 1938. Un joven de Culiacán solicita una prueba como cantante en la XCB. Los nervios lo traicionan. Su tesitura de tenor no es suficiente. Falla en la dicción. Desentona en las notas agudas, pero insiste por una segunda prueba. A la semana siguiente regresa a la estación. Canta Nocturnal. El maestro Ernesto Veloc, pianista y director artístico de la emisora, queda sorprendido. De las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arruga. 2 días después, Pedro Infante debuta en la estación de El Buen Tono. Es el inicio de su carrera. Canta cada tercer día para programas de 15 minutos por un sueldo de 200 pesos al mes. Al final de la década de los 30, el mundo es sacudido. La estación de radio Gleiwitz, entonces ciudad alemana, es atacada por una tropa nazi disfrazada de militares polacos. Al otro día Hitler invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. México y su radio también se involucran en esa historia. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht... Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. En el equipo de producción participamos Asistencia de producción Alma Lilia Martínez. Ingeniero de audio Rodrigo Román Gallegos. Investigador Jorge Pérez Escamilla. Musicalizador Jorge Calleja. Guionista Memo Bautista. Locución Sonia Yáñez Sánchez. Y Néstor Arroyo. Producción Laura Elena Padrón. Agradecemos el apoyo brindado para la realización de la serie a la Fonoteca Nacional, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISAR, al Instituto Mexicano de la Radio y a TV UNAM. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. Es una producción de Radio Educación y el programa Contigo Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.